sencilla. Yo pienso que ustedes todos han visto un poco lo que es apologética. Tal vez no con esa palabra, pero sí le hemos estudiado muchas cosas y le voy a explicar de qué manera la hemos estudiado. Esa palabra puede ser que sea molesta para muchos que me dicen, es lo más fácil. Bueno, pues hay que llamarle primero las cosas como son. Después, si quieren, nos olvidamos de eso, pero para que no nos agarren en curva y sepamos lo que es. Sí saben todos que es, ya lo tienen ahí. Si no, alguien me lo puede decir así rápido, fresco, ¿no? La apologética, ¿no? Decía un joven, es el estudio de la cara de Apolo. No, no es eso. Es la defensa de nuestra fe. Vamos a leerla, como puse en la nota ahí para tener la definición. Dice, la apologética proviene del griego apología, que refiere a la defensa en el sentido bélico que es de guerra, ¿verdad? Entonces, si alguien se defendía, estaba muy fuerte defendido, muy fuertemente defendido. De ahí viene el sentido de apología. La apologética en teología se refiere a la defensa de la fe. En la antigua iglesia cristiana existieron maestros apologéticos, tales como lo son Pablo, Pedro, Judas, etc. La defensa que todos ellos hacían era mayormente hacia los judíos, los cuales eran tropiezo para los nuevos creyentes cristianos. ¿Qué hacían Pablo, Pedro, Judas y todos aquellos que eran apologistas o apologéticos? Bueno, les decían a los judíos, esa forma de creer, ese sentido de creer, no es el correcto. Nosotros defendemos lo que Jesucristo nos enseñó en su persona y lo que estamos viendo cumplido. Entonces ellos defendían su fe. A mí me apasiona este tema. Fue uno de los temas más emocionantes, más intrigantes también, más interesantes, que yo empecé a aprender cuando recién tuve mi conversión. Y me daba mucha curiosidad siempre de ver cómo Dios había dejado en su mundo una revelación indudable de que Él existe, de cómo es, de su potencia, su poder, su soberanía. Y siempre andaba yo investigando evidencias de la real existencia de este Dios y de cómo en realidad Él pasa sobre cualquier intención, sobre cualquier entendimiento humano. En un momento me apasioné mucho, investigué mucho y tengo muchos apuntes y muchas definiciones y mucho material apologético. Después me di cuenta que con ese material no podía yo compartirle a mucha gente, porque casi era no defenderme, sino luchar contra el entendimiento de muchas personas. Es decir, aquellos que creían en el poder de la energía y la meditación y todo eso. Yo tenía muchos y tengo muchos argumentos para decir que la Biblia está muy por encima de eso. Y no solo eso, sino que Dios prohíbe esas manipulaciones cuando no son definitivamente en el orden de Dios. Y me di cuenta entonces, decía, que no me funcionaba a nivel de predicación. En la forma de compartir no era lo mejor, aunque tenía muchísimos recursos, no era lo mejor. Entonces, por mucho tiempo ya dejé el tema de la apologética, ya no discuto a menos de que alguien me lo sugiera, pero ya no tengo nada que probar que no, si no me lo consultan. Ahora, al principio algunas personas me decían, bueno, Dios no necesita defensa, lo cual es cierto, pero nosotros sí necesitamos defender nuestra fe, en muchos aspectos. Cuando llega un testigo de Jehová a nuestra casa, a veces no sabemos cómo tratarlos porque traen estructurado toda una letanía de cómo atacarnos y estudian muy bien sus puntos en los que nos van a atacar y nos llevan de un punto a otro sin resolver, porque esa es la magia de ellos, el enredo de ellos. Nos confunden de tal manera que no podemos atacar un tema porque se van de uno a otro y tienen ya toda su lista hecha. Si tenemos un buen sustento en nuestra fe, les aseguro que ellos no pasan ni el primer renglón. A mí me ha sucedido con ellos. No pueden pasar el primer renglón porque ya están argumentando otra cosa, entonces hay que detenerlos y decir, vamos en orden y a ver de dónde me sacas eso que me estás diciendo, porque me tienes 10 cosas, vamos en orden y vamos a atacarlo. Entonces depende que tengamos una apologética buena. Si Pablo, Pedro y muchos otros de los fundadores de la iglesia eran excelentes apologistas, ¿querrá el Señor que nosotros entendamos de apologética, de cómo defender nuestra fe? Yo creo que sí, yo creo que mucho.
Quiere que su pueblo tenga iglesias, que su pueblo predique y que no nos confundan y nos nieguen lo que estamos predicando allá afuera. Entonces sí necesitamos saber de apologética, necesitamos tener fundamentos muy importantes que están ahí inscritos en la palabra de Dios. Vamos a leer conmigo, está muy sencillo. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios, sino que la asume. ¿Recuerdan en Génesis 1 dice, en el principio creó Dios? O sea, Dios ya lo toman como un supuesto, como alguien que ya existe. No hay que explicar, fíjense que hubo un Dios así, así. No, simplemente Dios dijo esto, Dios creó de esta manera, pero lo suponen como ya existe, ¿verdad? Esa referencia es de algo automático, algo que no le toma tiempo a la Biblia demostrar. Simplemente dice, este Dios hizo esto, ya está el Dios ahí. Muy bien, dice, el hecho de que Dios existe se presenta como una verdad que debe ser conocida por todo ser humano, porque la creación es una evidencia suficiente del Creador. Salmos 19:1, si alguien lo tiene lo vamos a leer, pero como se lo saben de memoria, ¿qué dice Linda? Perfecto. ¿Sí lo escucharon ahí atrás todos? ¿Sí lo recuerdan? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama o anuncia la obra de sus manos. O sea, el cielo nos demuestra que Dios fue el creador de todo eso, porque es tan impresionante. Sí, adelante, está precioso. Está precioso porque dice que toda la tierra escuchó su voz, una voz de autoridad, una voz de verdad, una voz verdadera, una voz soberana, una voz que no tiene quien la calle y que nadie se va a contraponer. Dice, la revelación de Dios hacia los hombres es de dos maneras. Es muy sencillo esto, es una clase muy básica. Revelación natural. La revelación natural es la manifestación que Él ha dejado en su creación. Todo lo que el hombre puede apreciar en el universo ha sido fuente de un Dios inteligente y superior a todo hombre, ¿verdad? Esa es la natural. Cualquier ser, al saberse en este mundo y ver las maravillas, puede darse cuenta que ahí está Dios. La otra revelación es la revelación especial. Es la que Dios da a los hombres por medio de su evangelio. Las Santas Escrituras son inspiración divina. En ellas Dios ha hablado a su pueblo y ha ordenado que sea un testimonio escrito para las generaciones futuras. Es decir, los acontecimientos tuvieron una gran importancia, pero Él quiso que fueran dejados escritos como testimonio. Yo tengo muchos conocidos, algunos alumnos que me dicen, es que a mí no me gusta leer. Y sí es cierto, no a todos nos gusta leer, pero ¿qué se le puede decir a alguien? Porque si ese alguien ama a Dios y no le gusta leer, y Dios lo que dejó fueron escrituras, estamos llamados todos a leer su palabra, por encima de nuestra pereza, y de nuestra educación, y de nuestra cultura, y de nuestros hábitos. Estamos llamados a leer la palabra de Dios. Ahora ya la hay en muchas versiones, es grabada, y te la puedes llevar en el teléfono, y molestar a la gente en el banco y todo eso, pero poner tu Biblia ahí hablada, ¿no? Pero, pues, el mensaje de Dios básicamente es escrito, esa es la verdad. Tendremos que verlo por nosotros mismos. Dice aquí, los escépticos niegan que un Dios poderoso ha creado todo lo que existe y buscan conocerle como un ser visible y palpable. Les aconsejo que vean su boletín, por favor, si lo tienen a la mano. En el boletín puse el dibujito ese, en donde un hombre está contemplando el horizonte y dice, Dios, si existes, muéstrame una señal. Y le pasa de día a tarde, cambios de colores. En la noche salen las estrellas, vuelve el amanecer hermoso y dice, estoy esperando que me muestres una señal, porque ese es el escéptico, ve las maravillas del Señor y no las entiende, y no se rinde a decir esto, ¿quién lo puede hacer? No lo entiende. Esa es la mente cerrada del escéptico. Nosotros no somos así, ¿verdad? Dice Romanos 1:20, la cita que tiene el dibujo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
¿De qué está hablando? ¿Por qué dice no tienen excusa? ¿Alguien deme una idea, al menos? ¿No? ¿Alguno de mis alumnos, tal vez? ¿De qué no tienen excusa? De decir que no le conocieron, ¿verdad? No hay excusa. Fíjense que esto se liga con Apocalipsis. En Apocalipsis el Señor dice que todos le conocieron al final y que no va a haber alguien que pueda decir es que a mí no me dijeron. Esto está ligado, lo que estaba anunciando el apóstol Pablo aquí en Romanos. Dice es que no va a haber alguien que diga a mí no me informaron, a mí no me dijeron. En la justicia de Dios todos le han conocido y aquel que le niega pues ya dice el Señor que tiene su recompensa. Está muy bien planeado y muy bien hecho por Dios. No va a haber excusa, dice el Señor. Bien, dice aquí referente a los escépticos, tienen la majestuosa evidencia delante de sí y se niegan a aceptar. Bien, como creyentes debemos de presentar a Dios ante los incrédulos de una manera segura e indudable. No podremos nosotros quitar la venda de sus ojos ni cambiar sus corazones, pero sí podemos ser instrumentos para ello. Los siervos de Dios predicamos a un Dios real y vivo. Esa es nuestra tarea. Pero resulta que a veces nos dice alguien, no, es que no has ido a la cura esa del, ¿cómo se llama? El temazcal, ¿o cómo se llama? ¿Sí? No, es que no has tomado el aire en la mañana y haciendo yoga es superior a cualquier Dios, es que tú eres tu Dios. Entonces empezamos, de veras, pues si yo soy mi Dios. Y empiezan a meternos ideas y con cosas sensoriales y cosas que animan a la carne, nos rendimos y olvidamos el fundamento de la palabra. Entonces para eso son estas clases, para eso es mi llamado, para que mostremos a un Dios de una manera segura. A veces por querer ser amables, ay pues sí, tienes razón, es que Dios quiere que lo trate con amor. Pero la dimensión de Dios es otra, es amor al 100%, verdad al 100%, justicia al 100%, y ahí no podemos, ¿verdad? Entonces tenemos que decir, no estoy de acuerdo, te quiero mucho, eres mi compadre, mi primo, mi amigo mejor, pero no estoy de acuerdo. Tenemos que decirlo. Sí, adelante, Blanca. Muy bien. Qué bien, Blanca. Es bueno saberles responder, es muy buena esa respuesta. Fíjense que en el tiempo de la primera iglesia hubo una corriente muy fuerte que estaba contra el cristianismo, que eran los gnósticos, o los que proclamaban tener mucho conocimiento o iluminación. Y ellos combatían justamente contra los fundadores de las primeras iglesias, y decían algo parecido a lo que dice Blanca, pero lo decían mal. Decían, es que si tú ves a Dios en todas partes, entonces todo es Dios. Y entonces ahí nace lo que decíamos que era el panteísmo, que todo era Dios, tanto lo que está aquí, como lo que está acá, como lo que está adentro, afuera, lo bueno y lo malo, tú eres Dios. Y ahí se fue distorsionando una corriente muy fuerte que hasta la fecha existe. Entonces tenemos que tener cuidado, vemos a Dios en todas partes, pero no todo es Dios. Y esos puntos son muy sensibles porque ya nos llevan a otra dirección. Podemos estar pronto negando a Dios o poniendo a Dios en una situación de que Él es malo, tan malo como bueno, en un sentido universal de las cosas, y es peligroso. Pero bueno, es bueno decir siempre que Dios, es cierto, está en todas partes, pero no todo es Él, ¿verdad? Hay que ir construyendo nuestra firmeza en lo que estamos entendiendo y creyendo. Dice, nuestra fe no es ciega, es basada en la razón y el conocimiento. Existe una creencia de que los creyentes somos ignorantes y que solo imaginamos a un Dios que no es real. Díganme ustedes, ¿están seguros que es real? ¿Cómo podrían, si yo los retara, decirme que Dios es real? Por un testimonio personal, simplemente porque está haciendo algo que no puedo ver, pero que es superior a mí, y estoy manifestando que es real, estoy testificando que es real. Alguien también me había hecho un comentario muy firme
cuando yo me convertí me había dicho, es que tú de veras estás irreconocible, tú tienes una fe ciega. Pero fíjense que no, yo no tengo una fe ciega. El término se usa tal vez para dar a entender que mi fe es muy fuerte, que mi fe es grande, pero hay que tener cuidado, no podemos tener una fe ciega. Si ahorita viene uno de los chicos de las pandillas y me dice, oye, préstame 100 pesos y mañana te los traigo, si se los presto, esa es una fe ciega, porque no lo conozco, no sé si me va a pagar o no. Esa es una fe ciega, estoy actuando a ciegas, sin conocerlo. Si uno de ustedes a quienes conozco me hace la misma pregunta, si puedo y si los traigo, y si no nos vamos a comer con mi esposa, esos 200 pesos se los puedo prestar a ustedes. Tengo la confianza, les conozco a ustedes, tengo una referencia, y ya no es ciega mi confianza, está basada en un conocimiento. Es lo mismo que pasa con Dios. Yo no tengo una fe ciega con Dios. Si que alguien quiso decir que era muy potente o que estoy muy confiado, sí. ¿Por qué? Porque le conozco. No es una fe ciega, a ver si es cierto que existe. Mi fe no es ciega, mi fe está fundamentada en la palabra de Dios. Sí, pastor. Perdón. Entonces no les presto nada, ¿eh? Vámonos a comer al rato. Sí, siempre hay que evaluar si podemos prescindir de ello. Bien, adelante. Entonces sí hay que quitarle al mundo ese pensar que los cristianos somos como ciegos y somos simplemente confiados. No, confiamos porque lo conocemos, tenemos un encuentro personal con Dios. Vamos a argumentos físicos de lógica y causa, dice ahí. No hay nada que provenga de sí mismo, excepto Dios. Todo lo que existe tuvo un origen en algo anterior. La teoría del origen del universo, llamada Big Bang, sugiere que algo de pronto explotó y entonces eran partículas, qué feo, partículas, ¿verdad? Perdónenme. Las partículas resultantes se relacionaron y reaccionaron para dar paso a la vida. Los científicos no nos explican de qué manera surgió la explosión, que dicen ser el origen de todo. Es decir, si no había nada, ¿qué explotó? Esa es una fe ciega, exacto. Yo no conozco una explosión que nazca de la nada. No existe. Tiene que haber dos elementos, el combustible y el que hace la reacción. Tiene que haber dos elementos. Si existieron antes de la explosión, entonces no fue el origen del mundo. El origen del mundo fue antes, cuando existieron esos elementos. Entonces, que nos expliquen. Todavía no les salen las cuentas, pero sin embargo, ya no es una teoría en el hombre, la están tomando como una verdad. Se enseña en las universidades más grandes del mundo y más famosas como una verdad. Sigue siendo una teoría, no les funciona, pero ahí están. En fin, adelante, el diseño divino. Instrumentos sofisticados, dice aquí. ¿Cómo podemos explicar sin un diseñador todos los mecanismos avanzados en el reino animal y vegetal, ejemplos significativos en los seres humanos y animales, habilidades de ver, oír, volar, caminar, trepar, nadar y correr, respiración, circulación, percepción de olor, dormir, hablar, cantar, etc.? Todo eso implica la formación de ojos, oídos, brazos, piernas, manos, pies, patas, alas, aletas, colas, garras, caderas, hombros, cuellos, pulmones, corazón, nervios, cuerdas vocales, etc. Y todos ellos capaces de funcionar de una forma sincronizada y armoniosa. No puede ser accidente, hay una organización, hay un diagrama perfecto. Dice un señor que era un famoso ateo, dice, hemos visto que las cosas vivientes son demasiado improbables y demasiado hermosamente diseñadas, está asumiendo que hay un diseñador, para haber venido a la existencia por casualidad. Él mismo se estaba rendiendo a que no es posible. El mismo señor Einstein llegó un momento en que subdividió tanto las partículas y dijo, hay algo ahí que no lo puedo entender. Hay algo ahí que tiene control de la vida, yo no puedo dar vida. Hay algo que está generando vida adentro ahí, no sé qué es. Se estaban rindiendo, ¿verdad? Dice aquí, computadoras en miniatura. Fíjense qué interesante está eso. Cada célula del cuerpo humano posee copia del ADN, que es como el plano de construcción del cuerpo completo.
El ADN es el sistema de almacenamiento de información más compacto del mundo. Ninguna computadora de invención humana puede aproximarse a la cantidad y complejidad de información que contiene. Si fuera desenrollado, tendría una altura cerca de 6 pies. Sin embargo, normalmente está alojado en el núcleo de las células, o sea, está comprimido ahí, como una información muy apretada, pero ahí. Si utilizáramos ADN del tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea, si juntáramos nada más en ese tamaño, la cantidad de información que podría ser almacenada es equivalente a una pila de libros de tapa blanda 500 veces más alta que la distancia de la Tierra a la Luna, 500 veces más alta. Puesto en perspectiva, esto equivale a 50 millones de discos duros de 80 gigabytes. Aquí cabría el genoma de 1/5 de la población del mundo. O sea, es una información impresionante puesta en cada partícula de las que componen nuestro cuerpo. La información está ahí. Hay un diseñador, aunque nos parezca asombroso que alguien pueda meterse ahí, el Señor lo hizo todo en miniatura y ordenado, perfecto. Todavía están debatiendo en cómo interpretarlo y cómo manipularlo. Aparte de su función de almacenamiento de información, el ADN como instrumento de transmisión de información de una generación a otra de los seres vivientes es otra huella de un creador inteligente. Para la transmisión de un mensaje debe existir un código definido y el ADN lo posee. ¿Cómo puede haber un código sin codificador? En todo ese proceso hay implicado un mensaje, la intención de transmitirlo, un emisor, un receptor, el código previamente establecido, un sistema de copiado, un mecanismo de prevención de errores, un sistema de codificador y un proceso de ejecución de las instrucciones recibidas. ¿No es esto evidencia de un diseñador? Pues sí, es muy complejo, no lo ha entendido todavía el hombre. Hay un Dios que creó todo. Vamos a ver ejemplos, muy pocos, pero vamos a ver ejemplos de las maravillas de los animales y las plantas. Y se me hace que sí voy a repartir la segunda hoja porque no sabía si nos iba a dar tiempo. Dice, migración de las aves. Las golondrinas árticas tienen su nido en el cabo Cod, noroeste, gracias, en Estados Unidos. Noreste, hay un error, no es noroeste, es noreste. Cabo Cod está cerca de Boston o de Nueva York, ahí arriba a la derecha es noreste. Al emigrar cruzan el Atlántico, llegan hasta las costas de España, descienden por la costa occidental de África, vuelven a cruzar el Atlántico y llegan hasta la Antártida. Al regresar de este largo viaje, llegan hasta el mismo lugar donde salieron, habiendo recorrido más de 35,000 kilómetros. Todo esto lo hacen sin brújula, ni mapa, ni calendario, y nunca se ha observado que se extravíe una de ellas. ¿Ah? Ahí sí, su comida. Muy bien, sí, es impresionante cómo esas aves tienen esa programación ya en la cabeza que el Señor les dio. Las anguilas, ¿saben lo que son las anguilas, verdad? Son como unas serpientes, como unas gusanitos, como unas larvas. A mí me decían de chiquito, tú pareces lata de anguilas, porque tenía un montón de animales. Y me decían más que chamaco, pareces lata de anguilas. Entonces ya sé lo que son las anguilas. Después me las quitaron, no tengan tanto miedo. Pero esas anguilas americanas, y aquí dice, y europeas, ambos tipos de anguilas migran hacia el sur de las Bermudas para dar a luz a sus crías. Las anguilas jóvenes son entonces capaces de volver al hogar de sus padres, sin recibir instrucciones de ellos ni confundirse nunca. Y son chiquititas, ¿verdad? Es impresionante todo el viaje que hacen. Vamos a ver el pájaro carpintero. El que quiera venir en la mañana, como de 8 a 9, tenemos un pájaro carpintero aquí en la cancha, que le encanta subirse a la lámpara. Y yo creo que ahí se entrena porque suena como un motor. Y yo decía, ¿dónde está ese motor? Hay algo que quiere prender y es un pájaro carpintero. Suena tremendo y es muy bonito verlo allá. Muy bien, fíjense, el pájaro carpintero cuando repiquetea, su cabeza vibra como un martillo percutor. Sin embargo, su cerebro no recibe daño alguno porque tiene un amortiguador hecho de cartílago. Se aferra a los árboles con 4 garras en forma de X en cada pie. Por eso puede colgarse al revés en una rama o bajar por los troncos de un árbol sin resbalar.
Gracias a un músculo especial, su cola actúa como una tercera pata mientras repiquetea en los árboles, de modo que el pájaro carpintero no rebote o se caiga. Si no, imagínense, después de 2, 3 piquetazos ya iba a dar muy lejos, como el pájaro loco, ¿verdad? Pero esas son maravillas que hace el Señor. Vamos a leer acerca de la exactitud de las condiciones de la tierra y el sol para sostener la vida. Una cita del señor Cressy Morrison, evolucionista, o sea, los que no creen en la creación, sino en la evolución. Antiguo presidente de la Academia de Ciencia de Nueva York, dice, es suficiente para destacar este punto. Hemos encontrado que el mundo está en su sitio justo, que la corteza está ajustada dentro de un margen de 10 pies o 3 metros, y que si el océano fuera unos pocos metros más profundo, no tendríamos ni oxígeno ni vegetación. Hemos hallado que la Tierra gira en 24 horas y que si esta velocidad disminuyera, la vida sería imposible. Si la velocidad de la Tierra alrededor del Sol aumentara o disminuyera sensiblemente, disminuiría sensiblemente la historia de la vida, obviamente. Si la hubiera habido, habría sido totalmente diferente. Encontramos que el Sol es, entre miles, el único que podría hacer posible la vida en la Tierra. Su tamaño, densidad, temperatura y el carácter de sus rayos tienen que ser todo aquello ajustado. Descubrimos que los gases de la atmósfera están ajustados entre sí y que un cambio muy pequeño sería fatal. Estamos viendo con el calentamiento global, que le llaman, que lo había dejado Dios todo perfecto y lo estamos alterando, pero tan perfecto lo había dejado que por 1 grado o 2 grados estaba habiendo caos en el mundo. ¿Quién lo había hecho? No es el azar, no puede ser al azar todo esto. Considerando el volumen de la Tierra, su situación en el espacio y la delicadeza de los ajustes, la probabilidad de que algunos de ellos tengan lugar al azar se encuentra en el orden de 1 a 1.000.000, y la probabilidad de que todos ellos aparezcan al azar no puede ser calculada ni siquiera en los billones. Por ello, la existencia de estos hechos no puede ser reconciliada con ninguna de las leyes del azar. Es impresionante. Voy a seguir, después voy a hacer un par de comentarios, pero dice aquí, el origen de la vida. ¿Cómo surge la vida a partir de materia inerte? Si Dios no existiera, deberíamos asumir que la materia tiene la capacidad de originar vida. La existencia de seres vivos con su capacidad de nacer, crecer, reproducirse, traspasar rasgos genéticos a sus descendientes, subsistir, alimentarse y realizar funciones ecológicas interdependientes, señala a una causa mayor que el simple azar, señala a un Dios vivo que creó todas las cosas. Algunas preguntas que podemos hacer a los escépticos son así, dice, ¿cómo surge la capacidad de reproducción si no fue Dios que la creó? ¿Por qué surgió? ¿Cómo llegaron a existir los géneros masculino y femenino? Los ateos no solamente deben explicar cómo apareció la vida, sino también cómo los primeros seres vivos aprendieron a reproducirse antes de extinguirse. Pues hay muchas preguntas que nadie puede contestar si no considera que Dios tiene todo bajo su control. El siguiente es muy importante, dice la personalidad. El hombre tiene capacidades asombrosas que evidentemente la materia no posee. Estas incluyen conciencia de sí mismo y del tiempo, inteligencia, emociones, voluntad, habilidad de comunicarse, creatividad, arte, ingeniería, instinto de supervivencia, sentido estético, moral y religioso. Además, tenemos la tendencia a buscar un propósito y valor a las cosas. Si Dios no existiera, ¿quién podrá asegurarnos que no somos una mera anomalía del proceso evolutivo? ¿Quién le aseguraría al ateo que aún su cerebro y sus razonamientos no son una desafortunada casualidad? Pensemos más detenidamente en algunas de las extraordinarias capacidades del hombre. Si Dios no existiera, no tendríamos ninguna base sólida para distinguir el bien del mal. Nadie tendría derecho a legislar sobre los demás. Nadie podría condenar vicios como la homosexualidad, el adulterio, el robo, la mentira o el asesinato. ¿Por qué cuidar a los enfermos y envejecientes? ¿Por qué socorrer a los pobres con compasión y misericordia? ¿Por qué no podríamos matarnos unos a otros y que sobrevivan los más aptos?
¿por qué base sobre qué base ejercerían autoridad los padres de familia y los gobiernos civiles? Es muy interesante esto. Vamos a parar un poquito ahí. El hombre que no conoce a Dios, que no cree en Dios y que no ha leído y que no ha tenido la palabra de Dios en sus manos, cree que nuestras leyes, nuestro sistema civil está organizado por el mismo hombre, que está fundado por el mismo hombre, cuando en realidad vemos que la inclinación del hombre es, lo dice la palabra, la inclinación del hombre es totalmente hacia el mal. Eso es el sentido natural del hombre. Es, yo tengo algo, quiero tener más, quiero quitarle al que no tiene, y ese es el sentido natural. Si puedo tener más que el otro y si puedo pisarlo, lo hago, porque esa es la voluntad de carne, la voluntad humana. En tanto tiempo que tenemos de existencia, si no hubiera frenado el Señor, organizado ni las guerras, ni las pestes, ni todo lo que ha acontecido en la humanidad, se hubiera disuelto muy pronto. Muy pronto, a lo mejor no hubiera llegado, no hubiera habido necesidad ni de diluvio, porque el Señor en realidad exterminó al mundo por su rectitud y por su santidad y por su ira. Pero si no, yo pienso que las enfermedades los hubieran acabado ellos mismos. ¿Están de acuerdo conmigo? La tendencia del ser humano es destructiva 100%. Sin embargo, piensa en la actualidad que esas leyes fueron elaboradas por el hombre, que esas reglas de comunión y de convivencia, que llamamos reglas civiles o leyes, piensa que el hombre las inventó. Y no es así. Es el Señor que nos ha dado una forma ordenada de vivir. El que haya leído el Levítico puede saber qué orden tenía Dios. El que haya entendido la ley cuando se dio es la estructura de toda la humanidad. Es la estructura, es el centro, es el pilar más grande, porque está escrito con la mano de Dios y no podía pasar desapercibido. Las leyes, las reglas, la organización de nuestro mundo fueron a cargo de nuestro Dios. No es el hombre, porque el hombre por su voluntad se destruiría. Y lo estamos casi haciendo en algunas situaciones, o lo hemos visto. Aquel que quería tener una sola raza hizo una matanza terrible y no en el orden de Dios. Exacto. Es muy buen punto, no están escuchando, pero dice Linda que podemos ver que desde un bebé ya viene la intención mala. Exacto, 2 niños con un juguete, y si tuvieran, hay un teólogo muy importante que dice lo siguiente, dice, si un niño de 2 meses que te quiere quitar el bolígrafo, te quiere despeinar, te quiere arrancar la oreja, ¿no? Si él pudiera, si tú le pones la fuerza de un hombre de 20 años, te mata. Con ese razonamiento, con esa pobre inteligencia, te mata. Porque su deseo es vital. Él a toda costa quiere algo y tiene todas sus fuerzas y lo va a hacer. La naturaleza del ser es malo, es la verdad. Nacemos con ese orden ya. Muy bien, y todo está en el control del Señor, todo está en el control de Dios. Adelante, sentido estético. ¿De dónde surge nuestra capacidad de apreciar la belleza y deleitarnos en ella? ¿Por qué nos deleitan las maravillas de la creación y las obras de arte? El Señor puso un código acá en que quiere que tengamos todo ordenado y bonito. Él nos organizó la cabeza. Quienes tienen una degeneración están justamente degenerados, fuera del orden de Dios. Yo alguna vez les preguntaba a mis alumnos, ¿me pueden ustedes decir cuáles son las 7 maravillas del mundo? ¿No? Y saben cuáles son algunas de ellas, ¿no? El Coloso de Rodas, el Faro de Alejandría, los jardines colgantes de Babilonia, la muralla la muralla china, las antiguas. Y dijo un joven, pues yo no conozco, dice, pero mi vecina es una maravilla, yo creo, está como quiere. Pues no, las maravillas del mundo son de un orden estético que todo mundo las ve hermosas. El orden estético que puso el Señor, la referencia, se le llama matriz de comprensión, pero la forma en que nosotros en nuestra cabeza entendemos algo que es bonito o feo, lo puso Dios en nuestra cabeza. ¿Sí? Puede haber variantes, pero están dentro de ese cuadro que Él delimitó. Ese es el sentido que nos dio Dios en su creación. Vamos a algo más complicado todavía, que no podrán entender, explicarnos los científicos evolucionistas. Dice el sentido moral. ¿De dónde le viene al hombre su tendencia innata a distinguir el bien del mal?
a desear hacer el bien. ¿De dónde nos viene el sentido de culpa? ¿Cómo podría una fuerza amoral como la materia producir un ser moral? ¿Cómo podrían unos químicos que explotaron ahí en el universo volverse inteligentes, morales, generosos, con sentido de culpa? No puede, el Señor lo puso. Es algo de sensibilidad, no es algo de materia. Si Dios no existiera, no tendríamos ninguna base sólida para distinguir el bien del mal. Nadie tendría derecho a legislar sobre los demás. Nadie podría condenar vicios. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, pero sí. Tengo una frase repetida, perdónenme. Sentido religioso, por favor. ¿De dónde han sacado todas las civilizaciones y pueblos de la tierra esa marcada propensión a la adoración y la religión? ¿De dónde obtuvieron la idea de un ser supremo? Pues de conocer a Dios. Sí, y Dios nos lo puso en el corazón. Además que nuestros padres y sus padres conocieron a Dios, ¿verdad? Propósito y valor. Si Dios no existiera, el universo no tendría ningún propósito ni valor. Fuera solo un accidente fortuito. Nuestras vidas no significarían nada más allá de lo inmediato. Si este fuera el caso, ¿de dónde habríamos sacado nosotros la propensión a hacer las cosas por significado y meta? ¿Para qué trabajamos tan duro si la vida no tiene propósito? ¿Quién podría afirmarnos que la vida humana vale más que la de los animales? Vamos aquí, que es lo mejor, yo creo. Vidas transformadas, esta evidencia. Todo esto es el campo de la apologética. Otra evidencia contundente de la existencia de Dios la brindan los innumerables testimonios de vidas transformadas por el Evangelio del Señor Jesucristo. No es imposible encontrar ateos que lleven una vida más o menos moral, pero podemos siempre retar a los escépticos para que nos busquen ejemplos de vidas destruidas que hayan sido transformadas y rescatadas por el ateísmo. Esto está chistoso. ¿Quién me puede decir: yo antes creía en Dios, pero desde que no creo en Dios, me va muy bien? ¿Quién puede darnos un testimonio, así como nosotros damos testimonio de la conversión? ¿Quién puede decir: desde que soy ateo, no sabes, todo de maravilla? Aquellos que han salido de los rediles del Señor están amargados, están en continua protesta y en continuo dolor, ofendidos, molestos, tal vez con un pastor, tal vez con algún hermano, porque no pusieron sus ojos en el Señor, porque tal vez el Señor nunca les abrió los ojos y estaban aquí de paso nada más, entrada y salida. Y dice el apóstol Juan: si salieron de nosotros, no eran de nosotros. No hay un ateo que diga: desde que soy ateo, soy feliz. No lo hay. Vean los ejemplos. El campo de la apologética es muy amplio. Quien no quiere entrar ahí, pues tal vez quiere ignorar todo este estudio, por ejemplo. Pero fíjense que en el campo de la apologética están los milagros que el Señor hace en nosotros. La transformación diaria, que la que estamos sufriendo cada día, en la que estamos luchando, son ejemplos apologéticos. Esos defienden nuestra fe. Cuando ya no vamos a los lugares en donde no se menciona a Dios, en donde se está torturando la palabra de Dios, cuando ya no compartimos con cualquiera, cuando queremos venir mejor a la iglesia, cuando evitamos problemas afuera porque queremos nada más de la palabra de Dios, estamos dando una defensa y una manifestación de nuestra fe. Entonces, como dije en un principio, si no quieren aprenderse la palabra y les hace como pereza, pues no la aprendan, pero estamos viviendo una vida apologética en realidad, una vida de defensa de nuestra fe, y a eso somos llamados, es la verdad. Dice aquí: aunque los creyentes siempre debemos esforzarnos por mostrar el poder y la gracia de Dios en la santificación de nuestras propias vidas, a continuación resumimos algunos de los incontables ejemplos de la obra redentora de Dios a través del mundo entero y de la historia humana. Voy a hacer un poquito rápido aquí, a ver si me da el tiempo. Tribus salvajes, fíjense en esto: los vikingos, esos feroces aventureros y saqueadores, aterrorizaron una porción considerable de Europa durante los siglos 9 y 10.
Estos antepasados de los escandinavos solo detuvieron sus saqueos cuando el Evangelio de Cristo penetró en sus corazones. Virtualmente todos los noruegos, daneses, suecos y aún muchos británicos son descendientes de esos fieros guerreros. Adoptaron el cristianismo como ley y prohibieron sus antiguas prácticas, incluyendo la magia negra, la esclavitud y la poligamia. Yo se los digo, estuve viviendo en Irlanda del Norte y es una tierra de vikingos, una tierra de celtas. La cultura es hermosa, construcciones de barcos, de ahí viene el Titanic, por ejemplo. Y tienen un arraigo totalmente ateo, totalmente pagano, pero también hay muchas iglesias protestantes. También estuve en Noruega, el 90% son cristianos luteranos en Noruega. Les llueve el petróleo, más bien les nace el petróleo por todas partes, tienen salmón, son millonarios, el Señor los ha bendecido, es 90% cristianos, de haber sido vikingos feroces. Es impresionante. Este clan del que vamos a hablar, esta tribu en África, los Ibus de Calabar, dice, a fines del siglo XIX, estos eran aproximadamente 4 millones de feroces caníbales, y aún los soldados del gobierno les temían. Por medio de la labor de una misionera escocesa, Mary Slessor, Dios abrió los corazones de estos salvajes y millares se convirtieron al cristianismo y abandonaron sus costumbres degradantes que incluían la brujería, el alcoholismo y el infanticidio. O sea, matar niños, ¿verdad? Para comérselos. Carne tierna, ¿verdad? ¿Conocen algún caníbal vegetariano? Sí, los que comen las plantas de los pies y de las manos, ¿verdad? Los Aucas de Ecuador, esta es una tribu salvaje y brutal en pleno siglo XX. No lo tienen, ya no se los copié a ustedes. Tienen individuos. Ya no les di la segunda hoja, no viene ahí. Ok, quiere decir que tengo que pagar la clase ahí. Bueno, pues justo a tiempo. La próxima vez veremos no solamente ejemplos de vidas transformadas, de gente como que ustedes conocen tal vez, Agustín de Hipona, algunos convertidos que han dado un manifiesto enorme al mundo de cosas imposibles para el hombre, increíbles, no podían suceder y sucedieron, y la mano de Dios ahí está presente. Voy a traer más material apologético, espero que no se duerman, no se aburran. De alguna manera trato de dejarlo escrito por si alguien lo quiere compartir a alguien más, por eso se los doy así. Y sí hay mucho material. No los voy a cansar tanto, espero que solamente la próxima clase, pienso que una vez al año ver de qué manera podemos defender nuestra fe con ejemplos y con bases es muy importante. Espero que así lo consideren y lo aprecien. Les doy gracias por su atención.